amigos de Letra Capital, estamos con la escritora Paula Oloizarrac ¿Cómo para estás? hablar sobre su más reciente novela, Mona, publicado por Random House. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Em, Recuerdo que la última vez que conversamos, creo que hace un par de años, una de las últimas veces que viniste a Lima, me hablaste de que estabas escribiendo una novela en inglés. Ujú. Eh, y luego, leyendo alguna entrevista, creo que es esta, Sí. ¿sí? Me llamó mucho la atención el lenguaje de esta novela, que es un poco diferente a tus dos anteriores novelas. Tiene que ver con esta iniciativa de escribir una primera versión en inglés. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo no lo planeé así. En Ujú. realidad estaba como peleada con Argentina, estaba harta de todo, entonces me había mudado a California y, y tenía esta fantasía de que iba a empezar una nueva vida en inglés. Uno siempre, ¿viste? Tiene unas fantasías así y puedes tener fantasías de diferentes tipos. Yo tuve una fantasía lingüístico vivencial, y empecé a escribir esta novela y de pronto me di cuenta que me faltaba algo a medida que me iba también desilusionando como de la vida norteamericana. Y que la novela además ya tenía como mucho como de crítica como desde adentro a ese tipo de cosas, y ahí fue cuando la traduje al castellano y me di cuenta que había encontrado como otra manera de escribir, como otro tono, otra que a la vez yo reconocía como muy propio. Ujú. Pero que, por ejemplo, me posibilitaba tener más a raya como raptos maximalistas a los que tengo, que en otras novelas, o sea, me habían dejado llevar totalmente por ellos, como que podía ejercer una escritura como más controlada, y también como, no sé, como jugar a la lírica de otro lugar. Y por eso es que terminé escribiendo la novela así en español. Ujú. En este español neutro, ¿no? Como Sí, un eso, español... ajá. Bueno, la protagonista es peruana. Sí, justamente. Sí, Eh, no quería escribir en argentino. Ujú. ¿Y cómo así se te ocurrió que Mona sea una autora peruana? Bueno, por varias cosas, porque por un lado, porque había escrito una ópera en un momento, había estudiado quechua, entonces me había fascinado mucho con el mundo andino, como con Ujú. pensar el quechua como una red de resistencia, como en el Amazonas, que unifica toda Sudamérica, porque viste, en el norte de Argentina se habla quechua, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en zonas del Amazonas, como más allá de los lenguajes de los conquistadores, etcétera. Y bueno, eso me había llevado como a pensar como, no sé, como una filosofía, como más vinculada tipo a lo andino, que ya estaba en las constelaciones oscuras, como Ujú. con la yacana porque los incas ven las constelaciones de otra manera, porque en lugar de, digamos, de fijarse en las estrellas, las figuras las arman a partir de los vacíos, de la oscuridad, es como otro paradigma de la información. Entonces, bueno, básicamente me interesaban muchas cosas relativas a cómo pensar la ciencia, cómo pensar desafíos filosóficos como actuales desde una perspectiva más latinoamericanista, nueva o delirada. Por ese motivo dije, no, sería genial que mi escritora estudie eso, ese sea el mundo de ella. Y naturalmente, si lo hace y ha sido aceptada en una universidad norteamericana para hacerlo, es porque es peruana. Porque cuando vos estudias algo, allá es como que sos eso que estudias. De alguna manera es como que todos tus pasos, toda tu vida, todo te encaminó a hacer ese estudio, esa tesis final. Entonces ella, digamos, era como un espécimen de la teoría. Claro. Y por eso tenía mucho sentido que fuera peruana. Ujú. Así que, bueno, y además porque mi mamá es peruana, entonces también me divertía, Genial, claro. como que hubiera algo también como biográfico que Ujú. pudieras rastrear. Claro, ahora que dices eso de que, claro, si estudia un tema, pero ella misma es parte de ese tema, le da un plus, digamos. Eh, Pienso pues que, claro, en la novela, por ejemplo, ella se siente muy cómoda en este especie de festival literario, ¿no? Con los escritores de otras lenguas, ¿no? Porque se siente como, no sé si exótica sea la palabra, pero especial, digamos, Sí, ¿no? sí. Bueno, tengo un amigo que él habla de research, que es investigación, como me search.
Es decir, vos siempre estás como investigando ese mundo del cual vos sos el espécimen más perfecto y por lo tanto es como de alguna manera digamos, tu métier consiste en hacer como una biografía teorizada. Hay mucho de eso en los estudios queer o muchos como de, digamos, como si vos mirás las tesis norteamericanas tienen que ver con eso. En el caso de Mona, ella es una latinoamericana en un contexto norteamericano donde ella se siente como una especie de sirena porque es un elemento exótico, pero a la vez es un, digamos, es un badge of honor. Es un honor para la universidad poder jactarse de su virtud justamente porque incluye a esta clase de individuos. Y no únicamente por sus capacidades, que digamos que, o sea, es como Milford, sino también porque encarnan, cada uno viene a representar esa minoría oprimida que estaría teniendo una voz gracias a estas virtuosas instituciones. Entonces ahí se da como ese doble juego donde vos estás como latinoamericano sirviendo como el ejemplo de que es una sociedad que funciona, virtuosa y que es inclusiva, mientras al mismo tiempo lo tenés a Trump tipo tirando gas en el borde y tratando con términos racistas a sus propias congresistas. Esa tensión racial nunca está resuelta en Estados Unidos, está cada vez marcada y bueno, vos como parte de la cultura de izquierda de las universidades vendrías a ser parte del vals que te dice que está todo bien en realidad, porque estamos nosotros. Y no está todo bien. Otra cosa que me gustó mucho es el personaje en sí de Mona, el hecho de que sea desenfadada, que sea muy particular, ¿no? Pero también veo, o me parece, según mi lectura, corrígeme si me equivoco, pero también siento que es como una novela del goce. Sí, me gusta lo que decís, está bueno. Es verdad que me parece que me gusta mucho lo que decís, como una novela del goce. Me parece que faltaba eso, me parecía que faltaba eso en la literatura, como que esté tanto el goce literario, digamos, como de la escritura, como el goce como más sexual. Como que muchas veces como la literatura como feminista o como que o que pasa por ser como escritura de mujeres tiende como a enfocar en el territorio del cuerpo como una conquista, cuando justamente lo que tenemos que conquistar es todo lo demás, porque es todo nuestro.